Piedad Jaramillo. Ya todo el mundo te oye y te... Lina María Uribe. Elena Constanza. Astrid Morón. Elena Costanza. Marta Palau. Anda saludando. Hola, Ana Piedad, ¿qué hay? Hola, Elena Costanza, ¿qué hay? Lina. Kelly. Rebeca, me imagino, Rebeleneri. Espérate. Ahí estaba Rómulo Bustos, Camilo Izaza, Paola. Estamos esperando a que Horacio... Estamos esperando a que Horacio se conecte. En 2 minutos. Esperamos que no sea difícil para él. Yo tengo aquí quien me ayude, un hijo está haciendo todo lo que yo no sé hacer. Él también tiene un hijo que sirve de lazarillo. Ah, ya. En Listo. fin. Y acá está. ¿Dónde está? Volteemos la cámara. Tienes que voltear en la cámara. Hola. Listo. Hola, Horacio, ¿qué hay? Hola Iván, ¿Cómo vas? pues Iván, muy bien. Vos me decís cuando estemos empezando oficialmente la ceremonia. Ya empezó, te cuento que ya empezó la misa. Es decir, y vos sos el que oficia. No te has dado cuenta, pero hay varias personas que están ya conectadas al Instagram de Frailejón. ¿De acuerdo? Vamos a esperar 2 o 3 minutos mientras haya, dijéramos, mayor público. Pero no, en general está muy bien. Creo que estamos bien, ¿verdad? Sí, Horacio, te veo muy bien. vos estás en Solamente Cali, ¿verdad? yo estoy en Cali, tengo la casa por cárcel, huyendo del invisible. Puedes ver las paredes blancas de la cárcel, de tal manera que es un buen momento como para hablar. Hay recogimiento. Hay recogimiento. Y ha estado muy duro la cosa en Cali, ha cedido un poco, pero hubo un momento en el que estuvo, pues me imagino que todavía, pero hubo un momento en el que estuvo terrible, ¿verdad? Pues sigue difícil la situación, sin embargo, dicen que pues, hay menos gente en cuidados intensivos y eso es buena cosa, pero el contagio es muy grande. Hay muchas Entonces, personas contagiadas, sí. Sí. sí, Horacio, ¿y ya vas encerrado en ese lugar donde estás desde el principio de la cuarentena? yo vivo entre una parte debajo de la cama y otra parte en este cuarto. Estoy bien encerrado, hay buenas puertas, y con el miedo de que vaya a entrar por alguna rendija el, ese virus, que uno ni siquiera, yo no sé qué es un virus siquiera. De tal manera que si entra y lo veo, pueda que no lo identifique. Probable que no lo reconozcas y que lo saludes de mano y le des un beso y todo eso. ¿Sí? No, hasta allá no, pero sí, muy difícil. Pero es un tiempo muy interesante en todo caso. Yo creo que es una escalera, un sube y baja. ¿Sí? Horacio, ¿y has trabajado mucho en esta época? Digamos, has escrito, por lo menos has tratado de escribir, pues. Pues yo trato de no trabajar en la vida, ¿sabes? Sí, pero a veces te puede el Mío es, trabajo. mío es más un juego. Escribir no es un trabajo. ¿Sí? De tal manera que, pero sí he tenido suerte en este tiempo porque me han encerrado y no tengo culpa de ninguna especie, estoy tranquilo. Voy y escribo y he estado escribiendo sin pensar, soltando cosas. Y me puse a revisar y entre esas cosas que soltaba y hay algo que parece ser un virus.
posible que dentro de Ya, 15 días, un mes diga, no hay nada, pero en este momento tengo la sensación de un libro que se fue haciendo en este cierre. ya. Y me decís que no sentís culpa. Seguramente que es que has ido perdiendo la memoria de los pecados que has cometido y estás... No, yo soy un santo, Iván, San Iván, yo soy otro santo. Bueno, Pero sea como sea, escribir trae sus culpas. No es lo que la sociedad espera algo mejor de uno y tiene razón, ¿no? Un hombre claro. cumplido todos los sentidos y madrugador y hacer los trabajos de siempre y cumplir las obligaciones y bueno, sea como Bueno, sea, escribir es un acto que choca con eso y de alguna manera se vuelve contra uno mismo como culpa. Pero tener este tiempo donde lo encierran, esta cárcel, un buen momento también. he visto que ya hay pues aproximadamente 30 personas. Es un muy buen público para pues para este tipo de conversaciones. Muchos de ellos son personas a las que vos conoces, es decir, porque te he visto con ellas y que son pues muy buenos lectores tuyos. Entre ellos veo a Miguel Hernández, a Andrea Catish, a Augusto Trujillo, a Cristina Calle. Es decir, hay muchas personas que están oyéndote y que seguramente esperaron ¿cómo se dice? Esperaron pues como con mucho gusto o con mucha ansiedad o con pues esta conversación. Si querés podemos comenzar ya un poco, de manera un poco menos informal. ¿Te parece? Me parece bien. A Bueno, ver, Horacio, intentamos por algún lado. sí, tratemos de empezar por algún lado. Yo te quería preguntar una cosa, que nos contaras un poco dónde viviste los primeros años de tu vida y que nos hables un poco de ese mundo, ¿cierto? Que entre otras cosas, siento yo, probablemente estoy equivocado, que está muy presente en tus libros, al menos en los que has publicado en Frailejón Editores. Antes de eso, yo siempre soy una persona mal educada, pues es decir, saludo y le agradezco a la gente que ha atendido esta invitación y que está aquí. Y les cuento que con Horacio Benavides hemos publicado 4 libros muy hermosos. El primero, ya tendremos oportunidad de hablar de ellos en detalle, Conversación a Oscuras. Después publicamos una antología muy amplia que se llama Un huésped en el jardín dormido. Posteriormente un libro que a mi juicio, pues en mi humilde opinión es quizás el más bello de los que hemos publicado, que se llama El libro de las vocales olvidadas, y recientemente, digo hace un año y medio, publicamos un cuarto libro, Cuerpo de Tierra. Horacio, pues, es uno de los autores que más queremos, y eso se ve, pues, en nuestro deseo de publicar todo lo que él nos vaya entregando y, pues, que siempre lo hemos considerado muy bueno. Es una persona muy querida en Frailejón, y entonces, de nuevo, vuelvo a la pregunta o a la conversación, al tema de la conversación inicial. ¿Por qué no nos contás un poco de tu vida de niño? Bueno, antes de contar sobre mi infancia, también un saludo para las personas que nos están viendo y escuchando. Un saludo para vos y un agradecimiento. Yo vivo muy contento y muy orgulloso de pertenecer a la editorial Frailejón Editores, que hace unos libros muy bonitos. Son unos libros objetos que da gusto verlos, tocarlos. Entonces, muy contento por eso. Ahora, de mi infancia, yo creo que pues, yo no he salido del lugar donde nací. Yo le he ido dando vueltas a ese lugar. Pues yo vivo en Cali, en una ciudad, pero mi mente en las noches se va para el lugar donde nací. Si escribo, vuelve allá. Es decir, la infancia me marcó mucho. Yo nací en el sur del Cauca, en un municipio del macizo colombiano, que se llama Bolívar. Bolívar tiene diversas tierras, tiene una parte de Patia,
Tiene tierras de montañas y secas, y también tiene tierras fértiles y tierras altas, páramos. Bueno, forma parte de ese estrella fluvial nuestra. Y esa tierra a mí me marcó, bueno, para siempre. Eso ya la llevo dentro. Ahora, no sé, yo sé que hay muchas personas desprendidas de la tierra, y sobre todo los ciudadanos, los que nacieron en las ciudades, no tienen como tanto afecto por la ciudad. Pero si uno nace, yo nací en el campo, si uno nace en el campo, y hijo de campesinos, de gente arraigada al campo, el campo para uno es una cosa de una gran atracción. Separarme del campo fue como romper una cosa muy dolorosa. Y me separé temprano porque estudié primaria en el pueblo y mis padres estaban en la finca. Pero ese rompimiento fue muy importante. Bueno, hasta ahí puedo contestar, y si hay más preguntas sobre esa parte, yo creo que lo puedo hablar de No, sí. lo digo, pues lo decía era porque yo siento que permanentemente tu poesía gira alrededor de las experiencias, los sentimientos, es decir, el mundo del campo y sobre todo de el mundo de tu infancia en el campo. Es decir, a pesar de que has pasado una buena parte de tu vida en la ciudad, es decir, la ciudad te ha marcado menos, ¿cierto? En algún sentido seguramente que dejó huellas, pero realmente el mundo del campo, ¿cierto? Está como permanentemente gravitando alrededor de tu poesía. Es decir, los animales, los parientes, ¿cierto? Los parientes tuyos, las casas, el ambiente físico y espiritual de la vida del campo. Es decir, es muy bonito eso, ¿cierto? Que es como una necesidad de volver a ese mundo. Yo te quería preguntar una cosa. En el libro parece, en los libros, perdón, parece como que esa noción del campo estuviera marcada por una, pues por el asombro, por la felicidad, por el descubrimiento, pero también hay una noción como muy dolorosa, ¿sí? Es decir, de algo, una amenaza permanente, ¿cierto? Como que el niño siente miedos y temores que conforman su personalidad y que de alguna manera se expresan posteriormente en la poesía. Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy importante. No se puede ver algo con lo que uno está diariamente en contacto. Es decir, si uno está en un espacio y nunca sale de él, no lo podría ver. Salir, romper es fundamental. Es decir, Cali es el lugar desde donde miro la infancia. Y por supuesto Cali me va a aportar mucho. La poesía, aquí encontré los amigos que me orientaron por ese camino, y desde aquí he podido mirar. Es decir, si yo me hubiera quedado, no hubiera podido ver ni saber quiénes eran, quién era yo, quiénes son, y desconocería eso en lo que que estuviera aún viviendo. Entonces, romper, separarse, mirar desde lejos. No se puede mirar sino volviendo. Es decir, ver es volver a ver, pienso yo. Entonces, no puedes conocer este lugar donde vivo, que me ha traído también muchas cosas, alegrías, mi familia vive aquí, pero vivo rondando ese espacio primero. La familia ocupa un lugar muy importante en tu poesía. Es, mejor dicho, ¿por qué no nos cuentas un poco quiénes eran, cómo era la vida con ellos? ¿Sí? Entre otras cosas, te quería preguntar algo. Había en algunos de ellos una inclinación natural por las palabras, por el lenguaje, por los refranes, es decir, las maneras propias de hablar cierto, del mundo del campo. Es decir, heredaste, sentís que tenés una deuda con algunos de tus familiares, con todos o con alguno en especial.
Bueno, hay una deuda muy grande. Yo creo que sin ellos no hubiera sido posible la vida, es decir, la vida cultural, pensemos, todo lo que se ha dado. Primero tuvo mi gran influencia en mi madre, porque siendo una mujer campesina que hizo tercero de primaria en una escuela rural, tenía un talento muy especial para escuchar, oír las palabras y saber qué palabras o qué discurso tenía una importancia y en dónde estaba la importancia. Entonces, ella es como mi primer referente respecto al lenguaje y me vivió contándome cosas que ya había vivido, observado. Tenía una gran inclinación por la muerte, por verla, por contar experiencias que tenían que ver con la muerte, y desde muy pequeño me dijo cosas muy profundas sobre eso. Entonces, esa es mi primer influencia. Y tampoco era una maestra, digamos, era una maestra natural, pensemos, porque los campesinos no tratan de enseñarle a uno, y eso es una maravilla. Es decir, pueden soltar una adivinanza y la sueltan, pero no están esperando ni si se la aprendió, si no se la aprendió. ¿Sí? Es un ofrecimiento y luego se olvida. Y entonces, sin saber, me fueron formando. Ahora, mi abuelo materno, David Zúñiga, era un hombre también muy extraño, porque era un hombre conservador, pero a la vez era un hombre que tenía ideas raras y se cuestionaba sobre Dios, sobre la Biblia, cualquiera de esas cosas, con un gran humor, con una gran finura. También le debo a él, fue tal vez el primero que me dio noción de lo que podría ser el poema. Y eso lo he contado, pero se puede volver a contar porque es muy bonito. 3 años tenía yo, me lleva a conocer un potro que acaba de nacer, y en el camino se detiene el viejo y me dice, mi caballo se ha perdido. ¿Cómo es? Se me olvida la copla. Perdón, sí, ahora sí, me están soplando por acá y eso es una magnífica idea. Gallinazo, buen amigo, mi caballo se ha perdido. Ayúdamelo a buscar si es que no te lo has comido. Una copla. Bonito, Y muy nada lindo. más, siguió su camino, me soltó esto y no hubo enseñanza de ninguna especie, pero ahí estaba sembrando la semilla que luego a renacer, va a renacer con el tiempo. Mi último libro tiene que ver con esas formas de vidas humanas, cercanas a la copla, y rompo con eso y me acerco y hago juego con esta forma y llego a conocerla después de escribir. Entonces, Horacio, te interrumpo por una cosita, es que estoy oyendo, no sé si las personas que están conectadas también, un poco como un eco que por momentos hace difícil. A veces se me ocurre, aquí me dijeron, también yo tengo quien me sople, pero sobre todo en materia técnica, que quizás si te pones esta cosita, los audífonos y el micrófono, te puede oír mejor. Y alguien dice, Giselle Hayer dice, yo oigo bien, un poco de eco, pero se entiende bien. En general la gente está oyendo bien, pregunto yo. Bueno, entonces es probable que es que yo tengo una sensibilidad especial en el oído y oigo como que me retumba un poco. Seguramente que no, sigamos hacia adelante. Bien, puedes continuar y excusame la interrupción. bueno, si hay algún problema de este tipo, lo podemos solucionar, pero mi hijo tiene que darme la mano porque anda lejos de la zona, y de pronto ensayar con el micrófono, los audífonos. Bueno, en fin, Horacio, pero me están diciendo que oyen bien, la gente está oyendo bien, que sí se entiende, de manera que bien puedes continuar. Yo creo que si me acerco un poquito. No, en general se está oyendo bien. Veo que las Podemos personas entonces que ahí, están...
Sí. Esa es la última. Bien. No. A ver. Volver a Utilizar retomar el hilo de lo audífonos que... para que sea más fácil la comunicación. Si me oyen mejor ahí, yo creo que no hay ningún problema. Se oye muy bien, Entonces, bien puedes seguir. bueno, pero se me fue la paloma, estaba hablando No, de mi abuelo y bueno, pero es que mi formación viene por otra parte, porque mi padre es como otra cosa. Y él me inicia en lo que se llama literatura, o sea, leer libros, lo que poesía pues puede ser hablada y mi abuelo me soltó una copla, pero quien leía era mi padre, solamente que era un lector secreto, él tenía su baúl, guardaba sus libros y nunca me dijo leer es bueno, pero él me tentó, guardaba sus libros, leía y echaba llave y un día tendría yo 9, 10 años, no estaba el viejo, encuentro la llave, abro, saco el libro y empiezo a leer y yo tiemblo leyendo. Me encuentro con unas revelaciones muy extrañas ahí. Estoy leyendo Aura o las violetas de Vargas Vila, donde aparece un cura. Yo no la vuelvo a leer, sino en ese tiempo que leía a los 9 años ese libro, pero que un cura tuviera una novia y una relación amorosa, eso no, aún no se me había manifestado por ningún lado, porque era como estábamos dentro de lo prohibido. claro. Entonces, esa tentación de tomar el libro sacado, robado casi, y leer, eso fue muy importante. Además, siendo un campesino, se preocupó mucho siempre de estar atento con el mundo, y era un liberal, y un liberal de izquierda en esos tiempos del MRL, y leía prensa y se reunía con los amigos del pueblo y conversaban y pensaba que este mundo había que cambiarlo, y él va a ser otra referencia en mi vida. Además, una cosa importantísima, en un lugar como el sur del Cauca, católico, cerrado, rezandero, de pronto un ateo. No fue un gran ateo como un filósofo que pensara y razonara, pero no creía en Dios y tampoco se acercó jamás a la iglesia, ni les hizo venia a los curas, y eso fue muy importante para mí. Mi madre tenía una tendencia religiosa ligera, no, tampoco era, no, pero creía un poquito, y bueno, y eso me creó un problema de mucha importancia. Y es que, Afortunadamente, sí, afortunadamente vos te pareces más a tu mamá. bueno, Afortunadamente. bueno, pero mira, el problema que se forma es el Dios. Serio. Sí, es un problema, bueno, Dios existe, no existe, eso es muy importante, ¿no? Porque una cosa es creer a rajatabla y ir a misa y golpearse el pecho y toda esa cosa, pero pensar como han pensado algunos católicos, cristianos altamente, ¿no? O Sí. ser un ateo, pero también problemarse con eso, ¿no? Bueno, Sí. sea como sea, de ahí nace un problema importantísimo, que es el problema Dios, que sigue dándome vuelta en la cabeza y lo veo un poco en la poesía. Entonces, es por ahí. Pero no solamente es también el núcleo familiar importante, sino un entorno. Y Claro. siempre me ha hecho pensar, ¿qué tiene este sur del Cauca para que haya una cultura fuerte, popular, muy valiosa? ¿Qué es lo que tiene? Y luego descubro, estamos en el camino incaico, por ahí pasaba el camino incaico, es decir, culturas del norte de Colombia hacia Ecuador, hacia el sur, y subían, bajaban, eso es muy importante. Sí. Y, y alcanzo, y también descubro
Y eso es la importancia de irse, porque nos enseñaron a avergonzarnos de las palabras indígenas. Y luego me doy cuenta que las palabras indígenas que seguimos hablando en el Cauca, sobre todo en el sur, pertenecen al quechua, a un idioma importantísimo, y que eso fue negado, y encontrar significados y buscarlas y comentarlas con mis amigos, eso ha sido muy importante. Pero como es camino incaico, por ahí pasaron los españoles, por ahí pasó el Alcázar y soltaron adivinanzas. A ver, hay una adivinanza que quisiera recordar que tiene una historia que es muy bonita. Es la adivinanza, a ver quién me da aquí una pista de la adivinanza del puente. Se me va la paloma, señor. Bueno, ahorita les vuelvo a decir. Sí. A ver, decime. Como vos, pues sos un poeta, a mí me encantaría que ya, es decir, hemos hablado cuánto, bueno, no sé cuánto tiempo, me gustaría que nos leyeras algunos poemas o algún poema que quisieras sobre este mundo del que estás hablando. Caballito. Bueno, ahí te dejo los dos caballos. Bueno, pero antes la adivinanza para qué. La adivinanza que escuché muy niño dice: caballito de banda a banda que no come ni anda. ¿Qué es? Caballito de banda a banda que no come ni anda. Bueno, se me quedó grabada y yo creía que esa era una adivinanza que un campesino del sur del Cauca la inventó, y pudo ser, ¿por qué no? Pero tiene otra historia. Hace unos años, buscando antologías de la adivinanza que me ha interesado, me encuentro con una antología de la adivinanza española. Y ocurre que ahí está la adivinanza. Alguien en ese camino la dejó, la oyó y se quedó. Y entonces, a mí me parece que eso es muy importante, porque es que me están oyendo también personas de Bolívar, y generalmente se ha desconocido mucho al campesino, ¿no? Y a su cultura. Y yo creo que es fundamental volver sobre eso. Yo creo que si hay algo valioso en ese sur, es la cultura popular y lo que ha sido negado. Entonces, bueno, pero para recoger tu propuesta, decía que escuché las coplas. Bueno, y mi último libro publicado por Frailejón es un libro que tiene que ver con la copla, con acercamientos y rupturas, y quiero leer algo de ese libro porque creo que pues, lo han leído muy pocas personas, y a mí me parece que puede tener algún valor este libro. Tiene mucho, pero no lo han leído tan pocas personas. Aquí veo que el libro es numerado. Yo en este momento tengo en mis manos el número 147. Por ahí pasó, pues, porque este no es el último de los comprados. Bien, puedes leerlo. Del tiempo contado. ¿Sí? ¿Este libro? Porque la idea que tengo yo del libro, de este último libro, es como una forma de recuperación de ciertas formas de la canción y de la tradición oral campesina, adaptadas como a una sensibilidad contemporánea. Es un esfuerzo, pues digamos, es una apuesta bastante riesgosa, pero a mí me parece muy bella y por eso mismo muy interesante. Sí. Bueno, gracias, Iván. Veamos unos poemas. Vale. Del tiempo contado. Quien es feliz no se da cuenta, mas sabe que es dolor cuando la ausencia atormenta. En la dicha está olvidado quien la experimenta, en la pena el tiempo es contado. Este otro, soñando el alimento. Viene del agua. No entendí. Soñando el alimento.
Viene del agua al encuentro lo que es alegría y tormento. El saber poco advertido abre los ojos dormido. Se alimenta el desprevenido de la fruta que cae del cielo. Se despierta contento quien sueña el alimento. Lindo. Perdido en el bosque, me atraía el canto de un pájaro, y por más que lo escuchaba, oírlo siempre quería. Se insinuaba entre los árboles, en el bosque se perdía, canto de lo que fue y sería, melodía de hermosura y espanto. Precioso. Vamos a ver. ¿Dónde? Pregunto por el alma. Busco en tu cuerpo el alma, mas tu cuerpo dormido y despierto está desierto. ¿Será, me digo, que no existe el alma, o que el alma es el cuerpo y ciego no lo advierto? Beso tu cuerpo y la luz que enciendo podría ser lo que se dice alma. Veamos. Pájaro que duerme en el vuelo. Hay quien duerme al volar y lo hace cantando, o lo que hace es llorar, que es lo mismo soñando. Bueno. Lectura en braille. Voy por tus piernas tocando, más fina que la seda, el agua que voy soñando. Y un poquito más extenso, más una ruptura mayor, con la copla. Rozando la hierba. El belfo terciopelo helado, al cielo el candelabro de sus cuernos, camina casi rozando el suelo. La mano que ha detenido el tiempo ondula invisible por su pelo, acompasando la música del lomo con el silencio del bosque en su desvelo. Ha caído el venado en otro lado, su sangre ha manchado todo anhelo. De una mosca azul se oye el vuelo. Y para terminar de este libro voy a leer un libro sobre la luna. La roca iluminada. Ellos, a quienes les fue negada, tendrán la fortuna de hacer del ausente la encontrada. Removidas las piedras de la nada, verán surgir entre las grises hiedras la roca iluminada, y no conocerán la palabra luna. Bueno, esto se llama Cuerpo de Tierra. Sí, eso me parece importante. Es decir, el libro se llama Cuerpo de Tierra. Es este. Sí. Es este. Es un libro realmente muy hermoso. Lo publicamos, no sé, creo que hace un año o año y medio. Y es un libro verdaderamente muy bello. Horacio, yo te quería preguntar, hay un libro que causó mucha... pues fue un libro muy importante, un libro que fue recibido con, no sé, pues con mucha, impresionó mucho a las personas. Es un libro en el que cuentas un poco la historia de guerra, pues la terrible historia de guerra que este país ha vivido. El libro se llama Conversación a Oscuras. No sé si querés de pronto que hablar un poco de ese libro y leer algunos poemas. Repito, Bueno. el libro se llama Conversación a Oscuras y es un libro cuya temática es un poco el dolor y el sufrimiento que hemos vivido pues durante los años de la guerra. Bueno, este libro tiene una historia. Este es el libro. Este es el libro. Es que, sí. Molestando. Bueno, yo siempre quise escribir un libro que tuviera que ver con el dolor
tanta gente nuestra, tanta absurda muerte, pero no había podido hacerlo. Y aquí hay una cosa que es bueno señalar, y es que uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Y pasaron muchos años hasta que apareció el libro. Hay una primera experiencia de la violencia que tuve en mi niñez y que casi pasa para mí de niño desapercibida porque no me di cuenta de lo que significaba. Y es que a la casa de mi padre llegaron dos campesinos tolimenses en el 50 y pico. Yo tendría 6 años. Iban huyendo de los pájaros, de la persecución que había para los liberales, y ellos llegaron a refugiarse en mi casa. Y mi padre les dio posada, ellos vivieron ahí un año, poco más de un año. Pero yo no me di cuenta de todo lo que ellos llevaban. Primero llegaron sin nada, una bolsita con una muda de ropa, nada más, huyendo para conservar su vida. Solo más tarde me pude dar cuenta de lo que significaba eso, ¿no? Como el inicio del conocimiento de una guerra oscura y dura. Bueno, después aquí en Cali viví, pues pude oír y estar cerca de muertes diversas, ¿no? Muertos tirados en el río Cauca, en cantidades. Y cerca del 2000 asesinan a mi hermano que trabajaba en una biblioteca aquí cercana a Cali, por esas cosas que llegan a pensar algunos que hay que matar porque está alentando conocimiento y esto puede ser un problema. Más o menos la cosa es por ahí. Y eso fue un golpe muy duro para la familia, para nosotros. Bueno, pero muere él y tampoco pude ponerme a escribir de inmediato nada. Pasaron más o menos unos 8 años de la muerte de él y aparece el libro. Tiene que ver el libro con muertes diversas y aquí hay una cosa importante también. Hubo un tiempo en que estas cosas de las muertes en el país y los asesinatos se trataron de ocultar, primero de justificar, ¿no? Hay que matarlos porque eran comunistas o gente que nos quiere quitar la tierra o bueno. Pero también no solamente echarle olvido a esas cosas, pero la prensa, a pesar de todo, publicó cosas muy importantes. Hay reportajes diversos, muy dolorosos y que dicen mucho, y eso hay que agradecerlo. Es decir, no todo está en el olvido y mucha gente conserva también esos recuerdos, cosas. Entonces apareció este libro. Como son muertos campesinos, el libro es despojado, no tiene grandes imágenes, cuentan más bien los dolores, trato de que hablen ellos, y entonces tiene formas que son más bien muy cotidianas, prosaicas, por momentos. Sin embargo, pues traté de hacer un libro, de encontrar la poesía en lo que ellos decían y vivían. Eso es Conversación Oscura, y voy a leer algo de este libro. Pues muchos han vivido el hecho de que un hijo fue muerto y muchas veces no saben que fue muerto, no esperan, ¿no? O se lo llevaron y tampoco saben que vuelva, pero tienen la fe en que vuelva. Yo supe de una madre, precisamente en Antioquia, que todos los días había perdido a su hijo, se lo llevaron, lo desaparecieron y todos los días pensaba que ya iba a tocar y se asomaba a la ventana, a la puerta para ver porque pensaba que iba a volver.
Bueno, escuché tu llamado, madre, y cogí fuerzas para levantarme. Era de noche y me fui adivinando el camino. Quise guiarme por el sonido de la quebrada, pero el agua no se oía. Solo los perros ladraban a mi paso. Esta es la casa de Juan Chilito, me decía, pues eran 3 los perros que ladraban. ¿Cómo no iban a ladrar si me faltaba la cabeza? Voy por donde Pedro Daza, pues ladran como 4, como 6, volvía y me decía. ¿Cómo no iban a ladrar si me faltaban las piernas? Al fin di con tu casa, madre, tu casa como una nube blanca entre tanta negrura. Pensé que dormías agotada por la pena y no quise despertarte y me fui yendo por donde había llegado. Hay otra cosa importante que descubro en la relación de padres, víctimas y hijos, niños sobre todo, y es, como son cosas tan duras, los padres de alguna manera tratan de no contarlo, de ocultarlo un poco, porque es demasiado duro enfrentar a un niño con situaciones tan dolorosas. Este poema tiene que ver con eso. ¿Cierto que las que zumban son las abejas en torno a los caballos que comen caña? Sí, hijos, son las abejas. ¿Cierto que uno es el caballo negro y la otra la potranca alazana? Así es, el uno es el caballo de paso de tu padre y la otra la potranca alazana de tu abuelo. ¿Cierto que es una mañana de sol y los caballos cabecean mientras comen? Bien dices, hijo, los caballos están adormilados y cabecean por la resolana. ¿Cómo decirle que no se ve nada y que las que zumban son las moscas sobre nuestros cuerpos insepultos? Bueno, vamos a seguir. Tantos que les tocó salir, ¿no? Madres, mujeres, salir de sus tierras en forma muy dura, pues, sin nada, huyendo. ¿Y por qué salimos de noche? Porque no pudimos salir de día. ¿Y mi padre por qué no va con nosotros? Pasito, hijo, que nos descubrirán. Estas piedras duelen. ¿Por qué no me pusiste los zapatos? Por agarrarte a ti no cogí los zapatos. ¿Y para dónde vamos? Para algún lugar, hijo, para algún lugar vamos. Bueno, vamos a ver. Hay un acto en la muerte que es muy bonito y es un acto de amor. Y consiste en cerrarle los ojos al muerto. El muerto generalmente muere con los ojos abiertos. Y ese es un acto muy bello. Y está en las diversas culturas, pero a veces no les han podido cerrar los ojos. Vine a cerrarte los ojos, Ana. No pude hacerlo cuando tu cabeza nos miraba desde el cactus del patio. Vine a cerrártelos a ti, que eras la elegida para cerrar los míos. Imagina que te los cierro, que vuelvo la cabeza a tu cuerpo y lavo tus heridas con agua de olvido. Levántate ahora y cierra los míos y esperemos el descenso de nuestros cuerpos en paz. Bueno, vamos a terminar con algo. Terminemos algo con uno que no sea como tan doloroso, como una especie de resurrección. Bueno, vendrá el mar y nos lavará la pena. Tendremos sol y agua templada y las olas golpearán
nuestras espaldas jóvenes. La noche surgirá con sus dos cielos, el pescador azul levantará en el horizonte su pez de oro, y apagada la lámpara, oiremos bramar al monstruo oscuro y sentiremos miedo y volveremos a ser niños. Y pasado el tiempo, entraremos serenamente en la noche verdadera y tendremos día de nuevo. La espuma nos besará los pies y correremos por la playa retozando, con la alegría cesando en nosotros, y nos echaremos bajo el sol, brillantes y robustos como leones marinos. Bueno, son poemas de conversación, a oscuras. Bueno, estaban muy bellos, muy conmovedores. Horacio, nosotros tenemos aquí dos libros más. Una antología que hiciste vos, ¿cierto? Uno es En el Jardín Dormido, una antología bastante amplia de varios de tus libros anteriores, no sé si de todos, pero creo que casi todos. Y este librito del libro de las vocales olvidadas, que yo quiero y admiro tanto. ¿Sí? ¿Por qué no nos cuentas un poco de estos libros? Bueno, el libro de las vocales olvidadas es un libro en el que vuelvo a la infancia, al campo, a recoger esas historias, a recoger experiencias diversas, a sentir la noche, el día, los animales, el agua, a recordar familia, abuelo, madre. Es un libro sobre esas experiencias. Entonces, ¿podemos leer algo de este libro? Perfecto, bien puedes. Bueno, este es un homenaje que le hago a mi madre por haber escuchado en un pueblito que se llama San Juan, Cordillera del Macizo. Ella escuchó de niña un borracho que decía: estos dicen que son ricos porque tienen fincas, rico yo, todo lo que ven mis ojos es mío. Eso lo recordaba ella y fue, pues para mí, un acontecimiento oírla decir unas palabras que tienen como ecos de Wilma. Sí. Bueno, es Fidelina Zúñiga, niña aún, escuchando el caracol de su sangre en la cima de la montaña en un pueblo llamado San Juan. Y en el centro de la plaza, o en medio de la vida, el hombre ebrio con la voz en alto. Estos dicen que son ricos porque tienen fincas. Rico yo, todo lo que ven mis ojos es mío. Fidelina Zúñiga de regreso a su casa, llevando en su bolso de lana, entre los panes y un espejito quebrado, las virutas de oro para sus hijos, en quienes aún ni siquiera sueña. Bueno, entonces le hice ese retrato como un homenaje a esta mujer. Bueno, y este es también un recuerdo de mi abuelo, porque mi abuelo nació pobre, era hijo de un hombre del pueblo de mi bisabuelo Daniel Zúñiga, y lo tuvo en el campo y pues lo reconoció, le dio su apellido, pero de ahí a otra cosa no, y entonces el niño fue creciendo y trabajó como loco para llegar a tener, y tuvo tierra, que fue como una especie de venganza con su padre. Pero yo sé que él no fue contento con su vida, no fue un hombre que gozara en pleno, sino un hombre que luchó y sufrió y murió sin haber podido gozar realmente. Se paró en una piedra a contemplar la tierra que había adquirido. Llevó su mirada del río al filo de la montaña. Tantas madrugadas, tanto dejar de comer para comprarla.
Lo respetaban, era cierto, pero ¿dónde estaba la alegría que había soñado? Viejo y cansado se sentó con algún trabajo sobre la piedra y lloró solo su suerte. Lloró. Bueno, pasa, Bueno, eso pasa, eso pasa. pasa, ¿no? Sí. Ya Hay pasó sentimiento. inclusive, Sí, ya pasó, pero ya pasó. ¿Querés volver a leerlo o ya no? bueno, bueno, yo creo que lo leo ya en sano, en sano, en sano juicio. Voy a tomar un traguito para poder fuerza. Para, para poder tener sano juicio. Bueno, el viejo es muy fuerte además, porque lloraba. Se paró en una piedra a contemplar la tierra que había adquirido. Llevó su mirada del río al filo de la montaña. Tantas madrugadas, tanto dejar de comer para comprarla. Lo respetaban, era cierto, pero ¿dónde estaba la alegría que había soñado? Viejo y cansado, se sentó con algún trabajo sobre la piedra y lloró solo su suerte. Bueno, Muy viejo, hermoso. no le debo nada, le cumplí. Ay, Horacio, a ver, contame. no, quería contarle a las personas que nos están oyendo, porque he visto que algunas preguntan de cómo hacen Sí, para adquirir tus libros. Les digo que a través de la página de la editorial www.frailejón Editores pueden entrar a la tienda en línea y si tienen algún problema, pues sencillamente nos escriben por el WhatsApp o por el Instagram y nosotros les indicamos, pero en general creo que a través de la tienda los pueden adquirir los libros de Horacio. ¿Vas a leer ahora del otro libro? pues a ver, O vas a...? yo tendría que leer un poema de la antología o Sí, leer otro poema sí, o otro problema del libro del de las libro de las vocales. vocales también. Sí, A mí me a parece ver, precioso, divino el libro. Es decir, yo lo he leído muchísimas veces gracias. y cada vez lo encuentro más verdadero, más auténtico y más hermoso. Sí, tal como las personas que te están oyendo lo sienten, el que hay una verdad profunda en esos poemas. Mira, Horacio, creo que de pronto el Sí. tiempo no nos va a dar. Yo te invitaría a que dentro de 15 días nos reuniéramos también para que, como para poder terminar la charla un poco más tranquilo y no tener que hacerlo pues a las carreras. Bien, puedes continuar con tu poema. Bueno, este es un retrato que hice de una muchacha. Sentada en cuclillas en el centro del patio, se ha descuidado mientras sus manos tejen un hilo invisible. La falda recogida sobre los muslos, blancos a la luz de la luna, y en la gruta de vello muy negro, el pétalo rosa, su fuego que nunca se apaga. Bueno, para que no se apague el fuego. Hermoso. Para que no se apague el fuego. Sí, Horacio, ¿te parece si no terminamos esto las carreras, sino que programamos una segunda conversación más tranquila sobre estos últimos libros que creo que bien valdría la pena? Si te has sentido bien, yo sé que a veces a los poetas pues les cuesta trabajo, pero si de pronto lo consideras bien, me gustaría mucho. En Frailejón pues nos interesa mucho poder conversar un poco más y hablar Bueno, un yo poco más de tu poema. pues he estado muy contento con la conversación, con tus preguntas, pensando que me están escuchando y eso de alguna manera es una forma, es una ventana para este tiempo de cárcel.
Entonces, yo creo que aceptado el desafío, nos encontramos en unos 15 días y volvemos a No, conversar. no en unos 15 días, en 15 días, pues, si Dios quiere y nos tiene vivos, en 15 días nos encontramos aquí a las 7:30 de la noche, ¿te parece? Bueno, esperemos que los dioses de América quieran. Perfecto, mil gracias. Horacio, Bueno, no, de verdad gracias. que muchísimas gracias, la conversación ha estado muy amena y yo querría que terminaras como con otro poema para cerrar la cosa, oyéndote leer un poema, Un o un poema, poema más, vamos a ver, ¿sí? podría ser, por supuesto. Leamos algo breve de mis principios, por allá en los 80, que escribí. Voy a leer dos poemas muy breves. Mm, El gato. El gato que duerme es otro gato, porque a las 11 es solo sombra. El que a las 3 de la mañana cae como sombrero lento es porque ya no ondula en el agua en el desierto. El que a las 6 busca la leche es porque guardó su oscuro sobre todo. Precioso. La, la rosa. A la orilla de la rosa está la rosa. La una se deshoja y pasa, a la otra el tiempo no la toca. La primera es la segunda, la tercera, la que el agua nombra. Bueno, muchas gracias, Iván. Buenas Muchísimas noches gracias a vos. Bueno, y nos volvemos a ver. bueno, entonces quedamos en que en 15 días volvemos a conversar. A quienes nos pues atendieron la invitación, muchas gracias. Les cuento, el sábado próximo tendremos una conversación con Santiago Mutis sobre un libro escrito por él sobre el gran artista caleño Óscar Muñoz. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante porque pues, la obra de Muñoz es una belleza y la investigación y la reflexión de Santiago Mutis es muy honda, muy profunda y creo que puede ser una cosa muy interesante, de manera que los espero el sábado próximo a las 7:30 de la noche para otra de estas conversaciones en vivo. Mil gracias, Horacio, un abrazo y hasta dentro de 15 días. Adiós. Bueno, bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, señor, hasta llorar.